Aleluya, bendito el nombre del Señor. En este precioso momento, en esta preciosa hora, le damos la gloria y la honra a nuestro Dios, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Un gozo para mí, un placer estar una vez más aquí en esta su plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Dios bendiga este elenco en gran manera y a todo aquel que puede ver y escuchar una palabra de Dios por este medio. Amén. Así que la paz de Dios sea contigo en este momento. Quiero ir inmediatamente al Evangelio de Marcos. Aleluya. Capítulo 8, versículo 5. Voy a dar una lectura por una palabra, porque siempre hay que traer una palabra. Hay que traer una esencia de la Biblia a la hora de hablar de la Biblia. Y dice la palabra en el versículo 5 del capítulo 8 de Marcos. Él le preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Aleluya, alaba. Diga conmigo, 7. Esta palabra, dila conmigo donde esté escuchando en este momento. 7. Ellos dijeron, 7. Él preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. Hay gente que Dios le va a preguntar, ¿cuánto tú tienes? Y muchos responden nada. Alaba, aleluya. A la mayoría de gente, cuando Dios le pregunta, ¿cuánto tienes? ¿Qué tienes? La mayoría dice, nada. Pero algo tú tienes. El asunto está que el ser humano he dado a ser del oído el sordo y de la vista el ciego. A veces la solución no está en lo mucho que tú crees. Porque quiero dejarte una palabra hoy. Y quiero dejarte la palabra de que habrá multiplicación. No sé si tú la crees, santo. Oh, gloria. Siento esta palabra corriendo dentro de mí. Siento esa palabra que corre por mi vena, por mi sangre, por mi espíritu. Habrá multiplicación. ¿Tú te atreves a creer que habrá multiplicación? Quiero decirte hoy que Dios no necesita muchos. Oh, Dios no necesita cantidad. Dios necesita algo. Por eso cuando el profeta llega donde aquella mujer que va a presentarle su caso y decirle, aleluya, que lo que tiene es problema. Dice que de antemano, quiero dejar esta palabra muy clara en tu espíritu. De antemano, cuando Dios le habla al profeta, él le dice, he preparado una viuda en Sarepta de Sidón. Ve porque ella te va a sustentar. ¿Sabe qué es lo que me agrada y me hace sentirme tan regocijado? Y muchos preguntan, ¿pero por qué se mueve? Porque ¿qué hago si tengo una palabra dentro que es una palabra viva? Lo que está vivo necesita movimiento. La expresión del vivo es que tiene una acción. El verbo se mueve, un movimiento. Entonces, esta mujer está allí con la materia prima. Dios lo que necesita de ti es la materia prima. ¿Cómo así? Dios necesita solamente algo porque Él tiene la capacidad de multiplicar. Dios es su palabra, tiene la facultad, tiene el poder, tiene el dominio de hacer que algo pequeño se convierta en grande. Por eso, cuando Job está en su prueba, aleluya, en su prueba grande, en su prueba difícil, mi alma bendice al nombre del Señor. Job entendió el principio de la multiplicación. Él dijo, si fuere recto delante de él, dice, ciertamente, si fuere limpio y recto, él se despertará por ti.
ti y hará próspera la morada de tu justicia, y aunque tu principio haya sido muy pequeño, tu postrer estado será muy grande. Entonces, cuando Job entiende este principio, es el mismo principio cuando Dios manda al profeta Elías y le dice: ve, porque ya yo he preparado a alguien que te va a sustentar. Mi pregunta es: ¿cómo es que Dios manda a un hombre donde una mujer viuda que lo que tiene es poca cosa, que lo que tiene es muy poco aceite y lo que tiene es muy poca harina? Entonces significa que Dios lo que necesita es que haya harina, no importando la cantidad. Dios lo que necesita es aceite, no importando la cantidad del aceite. Lo que te quiero decir es: Dios no necesita cantidad. Dios lo que necesita es algo, alguien que identifique la fe. ¿Me explico? Cuando esta mujer está hablando con el profeta trae una palabra, porque la palabra siempre hay alguien que la aporta. Elías no sabía, Elías llevaba la palabra porque Elías lo que es un profeta, un mensajero, un enviado. Entonces Elías va y cumple con su parte. Elías va y se pone en la posición donde Dios le dijo que se ponga. ¿Y cuál es la posición del profeta? La posición del profeta es llevar la palabra, porque el profeta es la llave que activa, aleluya, el tiempo de Dios. El profeta es el hombre, el que activa la palabra, es el mensajero, es quien lleva el código por el cual Dios acciona. Y entonces cuando él lleva la palabra, entonces aquella mujer tiene la harina, mi almadora tiene el poco de aceite. Ella había agotado la reserva. Se supone que si algo le quedaba era porque había una reserva, y la reserva quedaba ya muy mínimo. Se había agotado las libras, aleluya, se habían agotado los kilos, se habían agotado los cientos de libras, se habían agotado. Pero ¿qué pasaba? Quedaba algo, quedaba la materia prima en donde Dios se glorifica. ¿Qué quiero decirte? Que tú lo que necesitas es tener la materia prima. Tú lo que necesitas tener es la fe. Aquella mujer tenía lo necesario. Aleluya. Cuando él le pregunta: ¿qué tienes en casa? Ella dice: tu sierva nada tiene, solo un pequeño puñado de harina y una vasija untada de aceite. Dios no te necesita lleno para él usarte. Dios necesita que la vasija esté por lo menos untada de aceite, que esté en la posición. ¿Qué significa esta vasija untada de aceite? Que es una vasija que está preparada para recibir más aceite. ¿Qué significa este puñado de harina? Que este puñado de harina ya agotó el tiempo y se preparó para que donde se acabó aquella harina venga más harina y haya multiplicación de aquella harina. Quiero hacer una pausa. ¿Por qué debo de hacer esta pausa? Porque debo de decirte con quietud que tú lo que necesitas es recibir la palabra. Dios le dice a Elías: ve que yo he preparado una viuda, pero esta viuda lo que tiene es crisis. El asunto está que la palabra que Elías trae es la palabra de multiplicación. Por eso la palabra que tengo en mi boca es la palabra que tú necesitas creerla. Es la palabra que te estoy diciendo hoy: habrá multiplicación. ¿Por qué habrá multiplicación? Porque tú estás esperando una respuesta. Aleluya. Hay gente que está esperando una respuesta. Y si tú estás esperando una respuesta, pues entonces habrá multiplicación. Tú te atreves a creer esta palabra y decir amén. El amén es el así es el sello. El amén es el nudo que se le pone al saco, que se le pone, aleluya, a la bolsa, para que tú digas sí habrá, aleluya. Y de repente tú tienes poco dinero. Oh, gloria a Dios. Tú tienes poco dinero, tienes poca mercancía en tu negocio. Atrévete a creer esta palabra, atrévete a creerla. Y es que tú tienes poca mercancía, pero tienes, gloria a Dios,
Tú tienes poco producto, pero tienes. Dios lo que necesita es que tú creas la palabra que se te envió. Entonces el profeta lleva la palabra donde la mujer y la mujer recibe la palabra. ¿Y cómo la mujer recibió la palabra? Porque hay gente que cree que la palabra se recibe con solamente decir amén. El amén es el sí de la palabra, pero ahora necesitas el actuar de la palabra, el actuar en el dicho de la palabra. Cuando el profeta dice la palabra y le dice a la mujer, oh, con lo que te queda, con eso tú me vas a dar a mí primero. Quien está hablando por la boca del profeta no es el simple profeta, es la palabra de Dios probando la fe de la mujer. Y el profeta le dijo, yo no quiero que tú me dé a mí todo, yo quiero que con lo que te queda tú saques una pequeña porción y me haga una pequeña torta a mí en la ceniza. ¿Qué está diciendo el profeta? ¿Qué está diciendo Dios a través del profeta? Está diciendo, honra a Dios a través del profeta. Entonces la gente en esta generación ese lenguaje no lo entiende, porque a veces Dios te está pidiendo de lo poco que tú tienes. Dios te está diciendo sacrifica algo de lo que tú tienes. Le está diciendo tú tienes que dar algo de lo que tú tienes, porque la mayoría le dije que dice cuando Jesús le pregunta a ellos ¿qué tienen? ¿Qué tienen? Aleluya. Y cuando Jesús le dice ¿qué tienen? Entonces ellos no han entendido qué es lo que tienen. Y ellos le dicen solamente 7 panes. ¿Y cómo es posible que Jesús te está diciendo que qué tienes? Y tú dices que no tienes nada si tú todavía tienes 7 panes y por ahí quedan 2 peces. Es que Jesús te está diciendo a ti, aleluya, que algo tú tienes para él multiplicar. Alabanza a Jesús. Algo tú tienes que Dios puede multiplicar. Dios quiere multiplicar lo que tú tienes, porque habrá multiplicación. ¿Qué tienes? Porque fácilmente tú quieres mucho, pero Dios necesita lo que tú tienes para multiplicarlo. Dios lo que necesita es ver que tú estás dispuesto a sacrificar. La mujer, cuando el profeta le dice, hame una pequeña torta en las cenizas. ¿Qué le está diciendo el profeta? 3 cosas no te faltarán. No te faltará aceite, no te faltará harina y el fuego no se apagará. Alaba, porque un fuego, un fogón, como decimos aquí en República Dominicana y en otros países de Latinoamérica, aleluya, un fogón, una estufa que no se prenda, la llama no va a estar ahí. Entonces él dijo, ame a mí primero una pequeña. Oye, una pequeña. El profeta no está pidiendo mucho, porque quien está usando al profeta es Dios, porque hay gente que no entiende este lenguaje. El profeta lleva la palabra, pero el profeta es como un carro que necesita combustible para andar. Entonces el profeta lleva la palabra de multiplicación. Ve que inmediatamente ella accionó en la palabra que le da el profeta de Dios. Dice que él le dijo, no escaseará el aceite en la tinaja, ni escaseará la harina. Oye bien, y dice que cuando el profeta declaró esta palabra, le dijo que, oye, no iba a escasear, que buscaras vasijas. ¿Por qué? Entonces hay gente que lo que le falta es accionar en la palabra que se le declaró, es creer, gloria a Dios, el dicho de la boca de Dios. Yo no sé que tú estás haciendo, pero Dios te dice hoy, habrá multiplicación. Y si Dios te dijo que habrá multiplicación, cree la palabra, porque la palabra es lo que activa la multiplicación. Así que en este día quiero dejarte con esta palabra. Habrá multiplicación. Jesús dijo que tiene, y con lo que tú tienes, Dios lo harás. Créelo, sé bendecido hoy, que Dios trae multiplicación a lo que te hace falta. En el nombre de Jesús, recibe la palabra. Amén y amén. Hay multiplicación para ti. Dios te bendiga y paz de Dios para tu vida.